pedir a otra persona que lea el texto para que escuchen otra voz también. No solamente cuenta algo que pasó, sino lo que pasa con el pueblo de Dios en la tierra, casi siempre tiene un sentido profético también. La historia de la salvación es una historia en realidad de avisos proféticos que se cumplan, pero el cumplimiento de ellos en sí es aviso de un cumplimiento mayor, y así va a ser hasta que vuelva Jesús, hasta que culmina todo. Llama la atención que, por ejemplo, si tú comparas esta historia con un texto de Apocalipsis, en Apocalipsis 12 encuentran un texto donde hay una mujer con 12 estrellas y la luna, y esta mujer da a luz a un hijo, y el dragón trata de perseguir a esta mujer. Entonces, pero Dios la ayuda, la protege. Entonces el agua que va para ahogarla cae en la tierra y tiene que huir la mujer al desierto, mientras el hijo que nació, que va a ser el que va a gobernar las naciones, está arrebatado al cielo. Entonces esta no refiere simplemente al nacimiento de Jesús en Apocalipsis, pero sin embargo tiene todos sus motivos del nacimiento de Jesús, ¿sí? Y aquí nació Jesús, pero así como era cuando nació Jesús, también va a ser al final de los tiempos, porque Jesús una vez nació en la tierra, pero nació con un propósito, para salvarnos y para preparar un pueblo de Dios. Y en este pueblo es importante que Él sea formado. Yo creo que el Hijo en Apocalipsis 12 es una iglesia transformada en la imagen de Cristo. Eso es la meta de Dios. No solamente que nosotros como individuos seamos transformados en la imagen de Cristo, sino que Cristo sea formado en toda la iglesia. Esa es la obra de Dios que hay que alcanzar antes de que Jesús venga. Con eso será preparada la novia. Entonces esos son los tiempos que ahora está pasando eso. Dios está restaurando su iglesia. Y pasan en todo el mundo, están pasando procesos con esta meta. Al fin habrá una iglesia sin mancha, sin arruga. Eso es lo que nos promete la Biblia. Entonces, Cristo físicamente nació, ya resucitó, así, está listo todo. Pero tiene que ser como nació en nosotros. Pablo, por ejemplo, escribe a los Gálatas que todavía sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en esta iglesia. Y eso es lo que Dios quiere también con la iglesia Centro de Gracia, que Cristo sea formado. Es lo que quiere con la iglesia universal, que Cristo sea formado. Y siempre el enemigo va a perseguir a esta obra de Dios. Eso desde el comienzo ya era así. Así que yo quiero un poco con ustedes pasar por los personajes que ocurren en esta historia, porque todos estos personajes representan a alguna gente de la iglesia. Ahí la pregunta es, ¿a cuál tipo de gente de la iglesia nosotros queremos pertenecer? ¿Con quién nos identificamos? Ahí primero tenemos los magos. Los magos tenían conocimientos vagos. Sabían muy poco de Jesús. Ellos venían probablemente allá de Persia. ¿Y por qué podían dar un significado a una estrella? Evidentemente, algo del Mesías de Israel sabían. Por los judíos que todavía vivían en esta región,
algo han escuchado de Dios. Eran paganos, pero con algún conocimiento de Dios. Y algo sabían de la esperanza de Israel por el Mesías. ¿Por qué identificaban esta estrella justamente? No sé. Pero Dios incluso usó la astrología de esta gente en su ignorancia para que cachen algo de Jesús. Vean, yo creo que en estos tiempos nosotros vamos a escuchar mucho más testimonios de este tipo. Pero yo, por ejemplo, me puedo contar de un amigo que tenía en Alemania Oriental. Allá había muy pocos cristianos. Y mucha gente nunca había escuchado nada de Jesús. Mi amigo Ronnie era uno de esos. Y él empezó a interesarse por Jesús por participar en una secta horrible. Se llama Bagma. No sé si han escuchado de la secta de Bagma, ya no existe, pero era una cosa horrible. Lo único que sabía de Jesús, bueno, dentro del Bagma, un sistema completamente diabólico, pero algo hablaban también de Jesús. Y este poco que escuchaba allá de Jesús, dentro de muchas mentiras, sin embargo despertó en él un interés de conocer a este Jesús. Y empezó a buscar a ese Jesús y terminó la búsqueda que realmente lo conoció. Yo leí hace un tiempo un testimonio, mira, por ejemplo, en el mundo musulmán, la gente no escucha el Evangelio, pero a veces Dios usa cosas sorprendentes. Algo está escrito de Jesús también en el Corán. Por supuesto, con muchas mentiras. En el Corán, Jesús, por ejemplo, no murió en la cruz, sino murió Judas en lugar de él y cosas así. Pero en Albania murió la única hija de un hombre. Y este hombre, un musulmán, amaba a su hija tremendamente. Y leo en el Corán que Jesús levantaba muertos. En su desesperación, usó este poco conocimiento que tenía de Jesús. Y en el funeral, oraba. Y dijo que en el nombre de Jesús se levanta su hija. Y se levantó la hija. El hombre era musulmán. Solamente lo poco que tenía de la información alcanzable, usó. Claro, después no quedó musulmán. Después quería conocer más. En fin, se convirtió. Tengo amigos que son misioneros y es interesante cómo de repente la gente en un contexto nada que ver con Jesús, pero algo despierta, entonces, y algo saben suficiente para ponerse en búsqueda. Y este poco les mueve. Esta gente avergüenza la mayor parte de la iglesia. Que saben tanto y con este tanto no se mueven. O tampoco. Y el Señor nos avergonzará con gente que sabe tan poco, con mucho error. Pero con este poco se mueven. Testigos de Jehová nos van a avergonzar. Católicos nos van a avergonzar. Gente masónica nos va a avergonzar. Gente que sabe muy poco, pero con este poco se empieza a buscar al Señor. Con este poco se mueven. Y esos va el Señor a elegir para manifestar su gloria. Claro, no van a quedar con este poco. Igual como estos magos. No, yo creo que cuando regresaban ya no eran magos. Ahí estoy seguro, ¿sí? Porque cuando al fin encontraban este niño, realmente
con este poco. Pero qué increíble, sabían tan pocos. Y esto los movió. ¿Sabe Jesús? Una vez habla a los fariseos, está en Lucas 2, y dice, "Mira, ¿saben? La reina de Sabá se va a levantar en el juicio final contra esta generación, porque ella solamente de huir de la sabiduría de Salomón se puso en camino para buscar esta sabiduría. Y aquí es más que Salomón. Y ustedes no se mueven nada. La gente de Tiro se va a levantar en el juicio final, porque por la poca predicación de Jonás, que ni siquiera habló de ninguna oportunidad que el juicio pueda pasar, solamente avisó el juicio, y por esto poco que sabían era suficiente para que se arrepintieran. Y aquí es mucho más que Jonás, y ustedes no se mueven. ¿Saben, hermano? Confiamos en el Espíritu Santo que va a operar también fuera de la iglesia. Esto no digo que toleramos, digamos, las sectas por el poder, pero Dios también fuera de la iglesia se revela. Gente que sabe muy poco está encendido y con este muy poco se van a mover. ¿Y qué van a buscar? Van a buscar la iglesia donde Jesús es formado. Van a buscar la iglesia donde les da esperanza que realmente ellos también pueden ser transformados. Ellos van a ponerse en camino y vagando por todo, porque antes de llegar a Belén, llegaban al palacio de Herodes. Herodes era el rey que había construido el templo de Jerusalén, estaba este templo maravilloso, pero ahí no encontraban lo que buscaban. Ni siquiera los teólogos podían ayudar para encontrar lo que buscaban, pero fueron guiados por el Señor y encontraban a Jesús, realmente encontraban a Jesús. Y serán muchos. Vienen tiempos de gran avivamiento, sobre todo en las regiones donde nunca antes han escuchado de Jesús. ¿Saben? Pero todos nos vamos a maravillar como Dios de repente mueve las cosas. Y ellos podrían desesperarse en el palacio de Herodes. Pero ellos seguían a la estrella y estaban dispuestos a escuchar la voz del Señor. Cuando el Señor les habló, ellos hacían como el Señor les habló. El Señor les dijo que no regresen el mismo camino. No regresaban el mismo camino. Tan ignorantes que eran abiertos para el Espíritu Santo. Hay iglesias, hermanos, con mucha ignorancia, pero con mucho poder del Espíritu. Esto no quiere decir que queremos ser ignorantes. Queremos unir el conocimiento y la obediencia. Pero, hermanos, si ellos se movían, nosotros también. ¿Qué va a hablar después? No, sería el otro personaje, Herodes, pero antes de hablar de Herodes, quiero hablar de los teólogos, de los escribas. Entonces, los magos, que no sabemos ya cuántos eran 2, 3, 5, no dice la Biblia, ¿sí? Tampoco dice los nombres. Y sobre todo nos dice que eran reyes. Eran magos, es decir, que eran sacerdotes de una religión pagana. Pero con el poco
conocimiento se movía. Después ya no era más. Pero en su búsqueda llegaron primero donde había que esperar que nació el Mesías, a Jerusalén. Y ahí llegaron al palacio del rey. Y el rey Herodes, cuando le escuchó, preguntó a sus teólogos, ¿dónde va a nacer el Mesías? ¿Qué dice la Escritura? Y ahí los teólogos lo responden y dicen, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, por Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Conocían la Escritura, sabían que, mira, decían van a nacer en Belén. Pero aquí estaban estos magos, porque habían visto la estrella, convencido que ya nació. Y no muestran, ni la gente de Jerusalén, a pesar de que es escogido por los magos, ni los teólogos, muestran ningún interés para ver si es la verdad lo que dice. No muestran ningún interés de ver si realmente nació. No van ellos a Belén. Solamente saben, en la Escritura está escrito, nacerá en Belén. Bueno, conocen la palabra, pero la palabra no los mueve. La palabra no los mueve. Tienen conocimiento, tienen todo un sistema religioso que cumplan así, se esfuerzan para eso, pero en realidad la palabra de Dios no los mueve. Después, más tarde, van a ser ellos los enemigos de Dios. Qué pena. Cuando Jesús viene, ¿cómo van a encontrar nuestra iglesia? Si ahora viene, si ahora mismo viene, ¿cómo nos va a encontrar a nosotros? Espero que nos va a encontrar, que su palabra nos mueva en nuestra vida cotidiana y como iglesia. Sería una pena que sí sabemos muchas enseñanzas así, tenemos mucho en cabeza y al fin somos reprobados porque todo este conocimiento no tenía efecto real en nuestra vida. Sería una pena que nosotros, cuando estamos en sufrimiento, nos quejamos igual como la gente no creyente que está en sufrimiento. Y cuando estamos ocupados, nos dejamos ocupar por la maquinaria y nunca tenemos tiempo para Dios, igual como la gente que no conoce a Dios. Y cuando tenemos conflicto con un prójimo, igual no sabemos perdonar como el resto que no conoce al Señor. Y si seríamos gente que igual no tiene problema de mentir como el resto de la gente que no tiene problema de mentir. Igual se entretiene como el resto de la gente se entretiene que no conoce al Señor. Sería una pena, ¿no? Sería una pena teniendo una visión. Y la visión ya no hace arder nuestro corazón.
Pero para que muchos sean que conozcan el Señor, si sería esta la actitud, sería una pena. ¿Verdad? Los que no conocían casi nada, hacían un viaje de más o menos 6.000 kilómetros para encontrarse con el Señor. Y los que le conocían, aparentemente no lo buscaban. Y mira, hay partes de la iglesia que yo hablo en general que es así. Que vive el costumbre de conocimiento, pero en el fondo está atrapado en el sistema religioso. Porque toda la gente no hace nada. A veces, yo creo que nadie de nosotros está fuera del peligro de estar a veces así. ¿O no? No queremos mostrar con el dedo a otros. Temporalmente yo también era así. Y a lo mejor tú en algunos tiempos también eras así. No sé cómo ahora. Así que esos son los que vienen del conocimiento. Puede ser que todavía tenemos errores. Mira, errores no eran fáciles. Era rey de Israel, pero su autoridad tenía de los romanos. Su autoridad tenía de los hombres. No era un rey escogido por Dios. Era rey por sus artes diplomáticas, por la manera como pudo entenderse con los romanos y por mucho pelea que el pueblo de Dios tenía antes. Pero no era un pagano. Sí, era cool, era un hombre que siempre buscaba tener el poder, pero también construyó un templo, hermanos, que pudo el templo de Salomón en la sombra. Mucho más grande que el templo que Salomón había construido antes. Un templo que era una de las maravillas. Por eso lo nombraron Herodes el Grande. Y sí aseguraba, durante él era rey, aseguraba a su pueblo una cierta autonomía. Cuando él terminó de ser rey, entonces los romanos dividían a Israel en varias provincias romanas que cada uno fue gobernado por un gobernador. Pero bajo Herodes tenían dentro del imperio romano sí, pero tenían una cierta autonomía, tenían una cierta libertad. No tenían que ver cada día a los romanos. Entonces, muchos pensaban que por eso es legitimado, pero Herodes era una persona que la historia lo muestra como una persona siempre preocupado de su poder. A él no le interesará otra cosa que su poder. A pesar de que construyó el templo, pero al fin no lo construyó para la gloria de Dios, lo construyó para dejar una gran obra. Cuando escuchó, él era de cierta manera más inteligente que los fariseos, que los teólogos. Cuando él escuchó de los magos, él creyó. Parece que realmente nació el Mesías. Pero esto para él era una amenaza. Porque otro rey de Israel reconoce el Mesías.
mucha parte de la iglesia donde quieren proteger su poder, donde quieren proteger sus privilegios. Esto era Alemania Oriental. Entonces los comunistas tenían una estrategia bien efectiva. Entonces en sí era de desventaja ser cristiano en la sociedad. Pero había una parte de la iglesia como que las daban como privilegios. Y estos, para no perder sus privilegios, se casaban con el comunismo. Se corrompieron. Lo mismo hacían en muchos otros países. Y lo tengo aquí en Chile. Hemos recibido como iglesia evangélica muchos privilegios. Y ahora se han levantado muchos, mira, no quiero dudar, muchos lo hacen realmente porque aman al Señor. Pero estamos en peligro que se transforma en que muchos que ahora representan tal vez la iglesia lo hacen para proteger sus propios privilegios. Una vez estaba en una reunión en la iglesia luterana. Ahí estaba, esta era con el gobierno anterior, sí. Ahí estaba Honorado Lagos, que era el secretario por pregunta de la iglesia en el Estado. Hizo una charla y le puso en la discusión. Entonces ahí le preguntaban por la ley contra la discriminación. Entonces, la respuesta era, mira, no hay que comer todo tan caliente como se cocina. Porque ya están, las autoridades de la iglesia evangélica ya están en discusiones con el Estado para que cuando esta ley salga no perjudique a la iglesia. Y todo una discusión buen rato. Y el tema era realmente que esta ley puede perjudicar a la iglesia. Porque puede pasar que cuando un pastor dice que homosexualidad practicada es pecado, que lo pueden denunciar. Bueno, y mucho se hizo, mucho se escribió, mucho se hizo. ¿Para qué? Siempre